Hoy vamos a ir con el tema número 11, vamos a iniciar el capítulo número 5. El capítulo número 4 lo vimos en una sola exposición porque hablaba exactamente del mismo tema. Y lo partimos en 5 puntos. Y hoy vamos a ver el capítulo 5, pero en dos grandes temas. El tema número 11, con el cual comienza el capítulo número 5, es el resultado de la justificación. Pero vamos a hacer solamente un repaso de la semana anterior, como siempre lo acostumbramos. El tema número 10, hablamos de la justificación de Dios por fe para todos. No sé si usted se ha fijado, pero en todos los capítulos anteriores siempre menciona que es para todos, para el pueblo, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí?, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios es que si todos pecaron y recibieron la herencia en Adán, pues en Jesucristo todos recibimos la herencia, pues, de la bendición, ¿no?, de la buena semilla. Bien, entonces solamente como repaso hablamos de la justicia o la justificación de Dios por fe para todos. Y punto número 1, hablamos de la justicia, justificados y justos. Son palabras que tienen la misma raíz, pero significan lo diferente o tienen la aplicación diferente. Por ejemplo, justicia de Dios es que todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace y hará es perfecto y es para todos. Precisamente, si no fuera para todos, pues ya no sería justicia. Porque ya habría vamos a decir, pues, cuando se sortea, ¿no? Se sortean las cosas. Se sortea, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Entonces no es así. Justificados, el término justificados habla de que somos declarados inocentes. Y al ser declarados inocentes, somos justos. Y la palabra justos habla de que solamente pueden ser justos aquellos santos, que es la palabra santo apartado para Dios. El santo, acuérdese lo que he dicho una y otra vez, el santo no es al cual se le adora, el santo es aquel que adora a Dios. Entonces, si usted adora a Dios verdaderamente, en la alabanza adoró a Dios, entonces quiere decir que usted y yo somos santos, pero no por nuestras bondades, no por nuestras actitudes o nuestras aptitudes, sino por gracia y misericordia de Dios por medio de Cristo. Ser santo, pues, es ser equitativo de carácter, centrado y apartado de lo que es lo incorrecto para lo correcto, que lo único correcto es lo de Dios. El punto número 2, hablamos de las promesas de Dios para todos en la fe. Como le digo, de lo contrario, pues no sería justo. El punto número 3, no vamos a ser salvos por la ley, sino la ley más bien nos expone nuestra condición del corazón para acercarnos a Dios, y sabemos que la ley no salva, solamente expone un corazón impuro. Punto número 4, la fe es por fe para que sea por gracia. Esto es, fíjese bien, esto es algo muy importante porque esto lo vamos a ver ahora. Dios toma la iniciativa en amor. Dios es el que toma la iniciativa. Hoy lo vamos a ver. Y punto número 5, que es para todos. Y le puse en el cuestionario y con mayúsculas, palabra clave para todos, porque si usted lee en cada capítulo hace la confirmación y confirmación, que es para todos. Bien, vamos a entrar en el punto número 11, que es resultado de la justificación. ¿Y cuál es el resultado de la justificación? Paz con Dios. Paz con Dios. Ese es el resultado de la justificación. Somos justificados y entonces tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Punto número 1, pues, con esa paz con Dios hay fin a las hostilidades. Hostilidades con H. Fin a las hostilidades, ¿ok? Fin a las hostilidades. Y eso precisamente nos habla Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, hermanos, no hay nada. No podemos quitar a Cristo de Dios. O sea, en todo lo vinculado con Dios, siempre va a estar vinculado a Él. Cristo es el puente, Cristo es la escalera. Adelante, hermano. Cristo es el puente, Cristo es la escalera,
Cristo es el vínculo. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿a qué se refiere o a qué paz se refiere el apóstol Pablo? ¿A la paz mundial? No, no a la paz mundial. Eso es un anhelo que tiene pues mucha gente, ¿no? Esperemos que ya se acaben todas las guerras y ya este mundo esté totalmente en paz. Bueno, la palabra de Dios dice, o Dios en su palabra dice que cada vez va a estar peor. El hombre ha querido establecer la paz mundial anhelada por todos los seres humanos y por las organizaciones, ¿sí?, mundiales, que no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, así simple y sencillamente. Y sin Cristo no va a haber paz. Y este mundo rechaza a Cristo. Entonces no se puede lograr la paz en el mundo, aunque va a ser un engaño de los tiempos finales. Mira, ahora sí hay paz, cuidado, porque es solamente una apariencia. Bueno, quienes conocemos la Escritura, pues sabemos y vamos a identificarlo claramente. Ahora, ¿se refiere entonces a la paz mundial anhelada por todos? No. ¿Se refiere a la paz consigo mismo? Tampoco. Porque muchas veces, pues bueno, el hombre pecador puede estar cometiendo pecado y pecado, y dice, no, pero estoy en paz conmigo mismo. No, tampoco se refiere a eso, ¿no? Y por eso se han inventado en este mundo pues muchas filosofías, ¿no? Y muchas meditaciones, tantas filosofías que tiene el mundo para tomar el lugar de Dios y para traer paz interior en el ser humano, siendo pecador y actuando incorrectamente, injustamente, pero es que yo me siento paz conmigo mismo. Bueno, ¿verdad? Puedes encontrarte a una persona, ¿verdad? Es que yo no voy a estar en paz conmigo mismo hasta que no lo asesine. Así te vas a encontrar con personas. Esa es la realidad. No voy a encontrar paz hasta que no realmente le dé su merecido. Entonces, esa no es la paz tampoco a la que se refiere Dios, ¿no? En esta palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿A qué paz se refiere? ¿A qué paz se refiere? Bueno, mire, Dios se refiere precisamente cuando dice, ahora tenemos paz para con Dios, significa que nos hemos reconciliado con Él. O sea, fin a las hostilidades, fin a las hostilidades. No hay más desacuerdo, no hay más desaveniencia, no hay más hostilidad entre Él y nosotros. Y ningún pecado va a poder bloquear esa relación ahora con Él. A esa paz se refiere este versículo. Es la paz que solamente es posible en Jesucristo, pero no es la paz que dijo. Es cierto que Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy como el mundo no la da. No, esa sí es una paz interna que solamente Cristo puede lograr. Pero a esta paz que se refiere acá es no hostilidad con Dios. La relación con Dios se restaura, hay una reconciliación. ¿Ok? Déjeme explico de qué forma. Debemos saber, y esto es muy importante conocer, que la hostilidad entre el hombre y Dios no es por iniciativa de Dios. El hombre, nosotros, los seres humanos, somos los que nos separamos de Él, somos los que desobedecemos, somos los que siempre estamos diciendo pero, no, pues es que Dios es esto, Dios es aquello, no. Yo no creo que ese Dios sea el que exista, porque es un Dios injusto. Bueno, eso es tener guerra con Dios, eso es tener hostilidad con Dios. Pero cuando conocemos que es la justificación por fe, se restaura esa relación y tenemos paz para con Dios. El ser humano, pues, por toda la historia, es el que se ha declarado enemigo de Dios. El ser humano. O sea, la hostilidad no es por iniciativa de Dios, la hostilidad no es por cuestiones de Dios, la hostilidad es por cuestiones del ser humano, por rebelión del ser humano. El ser humano, pues, repito, se declara enemigo de Dios o neutral, que es lo mismo. No, yo, o sea, realmente yo. Y al último se dan cuenta de que les falla su filosofía.
Por ejemplo, me encontré con una frase que decía, que hasta se me olvidó que decía: mi fe soy ateo y mi fe me falló. Así es. No me acuerdo quién fue el personaje que dijo esto, pero está ahí, usted búsquelo. Soy ateo y mi fe me falló. O sea que me doy cuenta que la fe en el ateísmo estaba incorrecta. Obviamente lo dijo casi a punto de morir. O sea, le falló su fe, y su fe era: soy ateo, y le falló su fe. Bueno, ahí encontramos. Ahora, mucha gente dice: no, sí, yo, o sea, ni fu ni fa, como dicen, ni sí ni no, yo me mantengo neutral. Ahora, ¿qué es ser neutral? Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué le sucede a los neutrales. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 23. O sea que si alguien se declara neutral, tiene desavenencias contra Dios, tiene hostilidades contra Dios. Mientras que el ser humano, mientras que cada uno de nosotros no nos volvamos a nuestro Creador, siempre tendremos hostilidad con Él. Y algunos no comprenden y hasta critican a Dios por esto. Usted y yo debemos comprender de que quien no tiene la naturaleza de Dios en él, quien no tiene el gen de Dios en él, quien no tiene la herencia de bendición por medio de Cristo en él, pues piensa muy diferente. Y aunque no se manifieste de forma en general, en situaciones específicas, o sea, cuando venga algo que lo pruebe, cuando venga algo que tenga que decidir, pues va a actuar como su naturaleza es, así de sencillito. Mucha gente puede decir que es creyente, pero a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, o no es creyente, o se va a dar cuenta que le falta mucho por madurar. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, mientras no esté verdaderamente engendrado en nuestro corazón el gen de Dios, su herencia, su naturaleza en nosotros, entonces vamos a decir de repente: no, yo en ese aspecto la verdad yo no creo, o ese aspecto la verdad no creo que sea así, ¿no? Acuérdese, quien es contrario a Dios o neutral en relación a Dios está en contra de Él. De hecho, a mucha gente solo el oír la predicación del Evangelio causa molestia. ¿A quién? A los contrarios a Dios o a los que se mantienen neutrales a Dios. Acuérdese, y usted y yo debemos tener esto: justificados pues por la fe, vamos a tener entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. No podemos tener paz con Dios hasta que no pasemos de aquel lado a este lado. Así, de sencillito. Hasta que no pasemos de aquel lado a este lado. Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es justo. El Dios justo, pues, perdona nuestras injusticias, justificándonos en su justa justicia, lo cual resulta en una conversión genuina a Él. Y entonces hay fin a las hostilidades. Y lo que dije no es pleonasmo, lo dije de manera así, jugando con los términos, ¿no? Entonces hay fin a las hostilidades, o sea, fin a las oposiciones, fin a las discrepancias, fin a las discordias y fin a las incompatibilidades, porque Dios es santo y no puede ¿qué? Tener comunión con lo que no es santo, con lo que no es puro, ¿ok? Esa es la realidad. Hay cosas difíciles de comprender, sí, pero que como creyentes nosotros no hay el conflicto, no tengamos el conflicto de que sean difíciles de aceptar. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Hay cosas difíciles de comprender, pero que no sean difíciles de aceptar, porque mucha gente tiene argumentos, dice: no, es que yo así fui enseñado.
Pero así dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Mira léelo directamente. No, es que no. Yo así fui enseñado, entonces tengo conflicto con Dios. No conmigo, no con quien le está poniendo la Biblia, está comprobando lo que dice Dios, sino tiene conflicto con Dios. ¿Sí? No con la persona que le está diciendo. Con Dios es el conflicto. Por eso le digo, es cierto, hay cosas difíciles de comprender, pero cuando las comprendamos, que no sean difíciles de aceptar. Mientras no las aceptemos y tengamos nuestra propia perspectiva, seguiremos en hostilidad con Dios. Nunca debemos perder de vista esto, hermanos. Nosotros debemos hacerlo a Él y no Él a nosotros. Eso es algo que está ocurriendo hoy en nuestra época. La gente quiere que Dios se haga a la gente, a su forma de pensar, a su forma de vivir. No, Dios, es que ahorita ya no aplica eso, ahorita aplica esta filosofía. Y no podemos hacer eso. Y los pastores que tenemos carácter tampoco vamos a menguar en ello, pues. Pero hay muchos que sí menguan. No, ¿para qué tengo problemas con el hermanito, con la hermanita? Pues mejor le sigo la onda, sigo la corriente, ¿verdad? Y entonces para que no se me vaya. Y así hay muchos pastores. Y muchas veces la gente dice, no, con este pastor pues está difícil, no lo puedo manipular, no lo puedo vangonear, me voy a ir con uno que sí lo pueda controlar yo. Así sucede, hermanos. Bueno, con esa actitud quieren hasta controlar a Dios, porque un pastor que es de Dios pues va a enseñar lo que dice la palabra de Dios, nada más, y no nos podemos salir del camino, de la línea. Es eso, hermanos, mientras no aceptemos las cosas de Dios y tengamos nuestra propia perspectiva, seguiremos en hostilidad con Dios. Nunca debemos perder de vista esto. Nosotros debemos hacernos a Él y no Él a nosotros. Esto que se aborda en este pasaje bíblico que acabamos de leer, y lo vuelvo a leer una vez más: justificados pues por la fe, porque la justificación es por fe, no por obras, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quitar a Cristo. Este tema pues que estamos manejando hoy, que estamos viendo hoy, y el pasaje que acabamos de leer, aborda pues una sección, escuche bien, una sección que viene adelante, que contiene algunos conceptos difíciles, o sea, algunos principios. Acuérdense que la palabra no solamente son conceptos, sí son conceptos, son palabras, pero detrás de ellos está un principio. ¿Un principio de quién? Un principio de Dios. Y son conceptos difíciles o principios difíciles de comprender y que van a venir en los siguientes capítulos, pero nos enseñan la realidad de la vida cristiana. Usted y yo debemos sentirnos completos en Cristo. Qué bueno que estamos completos en Cristo, pero debemos seguir creciendo, porque la palabra de Dios lo enseña. Ponemos los fundamentos y debemos sobreedificar sobre esos fundamentos, pero con oro, plata y piedras preciosas. Ya lo expliqué eso. Así es de que hay cosas que son, vamos a llamarle paradójicas, o sea, que parecen que no entiendo. ¿Cómo? Espérame tantito. Son paradójicas. Escuche bien lo que le voy a decir. En el cristianismo verdadero, en el cristianismo de Cristo, no del ser humano. Mire, tenemos al mismo tiempo categoría de hijos del rey, ¿sí? Tenemos categoría de hijos del rey porque somos hijos del rey, ¿no? Como hijos de Dios. Tenemos categoría de hijos del rey, pero también responsabilidad de esclavos. Y es donde viene la paradoja. Y debemos de comprender eso, hermano. Debemos de comprender eso. Sí, somos hijos del Rey de Reyes y Señores de Señores, pero tenemos responsabilidad de esclavos. Tenemos que obedecer total y absolutamente a nuestro Señor. Por otro lado, también sentimos la presencia de Cristo en nuestro corazón, pero también la opresión del enemigo y del mundo, o la presión del mundo también, porque estamos en un mundo caído. Esas son las paradojas, hermanos. Tenemos pues la paz con Dios, pero aún padecemos muchas adversidades día con día. Esa es la realidad. Mire, si recordamos estos dos datos de la vida cristiana, no nos desalentaremos al enfrentar las tentaciones y los problemas y aprenderemos a depender más de nuestro Dios.
Y ahí está precisamente el beneficio o resultado de la justificación. Tenemos paz para con Dios. ¿Y sabe qué es tener paz para con Dios? Tener una sujeción total a Él. Porque si no tenemos una sujeción total a Él, entonces sigue habiendo conflicto, sigue habiendo hostilidad. Y es la única, justificados por la fe. Si yo, fíjese bien, si yo sigo teniendo hostilidades con Dios o peros de lo que Dios dice en su palabra, entonces no he sido justificado. Verdaderamente no creo en lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero si yo verdaderamente ya no tengo conflicto con Dios, lo que Dios me va mostrando en su palabra, yo lo comprendo y al comprendo lo acepto y lo vivo, entonces es un fruto de que soy justificado por la fe. Eso es lo que está diciendo. Punto número 2. En fe seremos parte de su gloria. O sea, se terminan las hostilidades, ya no hay ambigüedades en nuestro pensar en relación a lo que Dios nos enseña, ya no hay confusión, y entonces en fe seremos parte de su gloria. ¿Qué quiere decir que seremos parte de su gloria? Bueno, vamos a leer Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez dos términos parecidos, ¿no? Gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, nos gloriamos, esto es, nos sentimos satisfechos, plenos, completos, porque somos partícipes de la naturaleza de Dios y de todo lo que Dios ha dispuesto para mi vida. La versión Dios habla hoy de este versículo 2 dice así lo siguiente: pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estando firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Una fe no fluctuante nos da la certeza de tener esta y todas las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios. Dice, menciono, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que esa promesa de ser parte en la gloria de Dios es una realidad. Y esa realidad es que está hablando, y esa realidad es la siguiente, está hablando de la salvación. ¿Okay? O sea, cuando dice, porque seremos parte de la gloria de Dios, o sea, es que somos salvos y estaremos en su presencia. Como creyentes, ahora estamos en un lugar muy privilegiado y en ventaja sobre los que deciden no serlo, como esa persona, ¿no?, que le falló su filosofía o su fe en el ateísmo. Estuvo en una condición totalmente de desventaja, porque así lo decidió él. Comprendamos que no solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él. En lugar de enemigos, cuando somos justificados por la fe, en lugar de enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, porque así nos menciona en su palabra. Sus hijos, somos sus hijos. El ser parte, pues, de la gloria de Dios es un estado de plenitud, es un estado de seguridad total. Mire, y esto que le estoy diciendo, este estado de plenitud y más la segunda parte, un estado de seguridad total, para nuestra época puede pasar desapercibido para muchos, principalmente para quienes lo tienen todo aparentemente, ¿sí? O sea, pasa desapercibido. Pero pongámonos en el tiempo de cuando se fue dicho esta frase, ¿no? En el tiempo cuando fue dicho esta frase, cuando el apóstol Pablo dijo esto de parte de Dios, mire, era una promesa de Dios necesaria. O sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Era algo que era muy importante en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque el dar testimonio de Cristo
el haberse convertido a su Creador significaba una total y plena hostilidad con el mundo, al grado de estar peligrando su vida. Cosa que no es ahorita, hermanos. Cosa que no es ahorita. Esa es la realidad. Y en ese sentido, ellos decidieron con fe, precisamente, tener esperanza en la gloria de Dios, sentirse, sí, o sea, eso es lo que estaban diciendo ellos. Nos sentimos, nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios, no importa lo que nos pase. Lo tengo que agregar a eso para que entonces tome sentido la frase esta. No importa lo que nos pase. Y hoy no se siente eso, o sea, hoy no se puede percibir eso. Es más, mucha gente ni siquiera comprende lo que significa esto. Así de sencillito. Pero eso se dijo en un tiempo en donde declararse creyente en nuestro Señor Jesucristo era prácticamente perder la vida. Por eso le digo, y en ese sentido cada uno decide con quién estar en paz. Unos deciden estar en paz con el mundo, haciéndose a él. ¿Qué tanto es tantito? Ay, pues ¿qué tiene de malo? Hoy si no me van a criticar, ¿verdad? Entonces la gente decide o estar en paz con el mundo o estar en paz con Dios. Pero eso ya es decisión de cada quien. Por ejemplo, muchos dicen, o muchos la actitud es, el domingo, gloria a Dios, aleluya, pero toda la semana ni se acuerdan de Dios. Porque hay una filosofía en este mundo en donde le llaman iglesia al lugar. Y entonces voy a la iglesia en lugar y ahí soy, ¿verdad? Wow. Pero me salgo ahí y entonces, acuérdese, la iglesia no está allá, la iglesia no está en el edificio, la iglesia somos nosotros. Y donde quiera que vamos nosotros va la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Pero la filosofía del mundo, el dogma de la religión es, Dios se queda encerrado ahí en el lugar, ahí vive, ahí habita Dios en el lugar. Dios, ya vamos a cerrar la puerta, no te vayas a salir, porque ya me voy a hacer mis cosas. Ya no es domingo, ya no es jueves, ya soy, ¿verdad? Soy libre de hacer lo que me lleve la carne, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Dios no se queda encerrado en la construcción, hermanos. Dios está en todas partes. Dios sabe todas las cosas. Dios nos ve, ¿sí? Todo lo que andamos haciendo. Entonces, hermanos, ser parte de su gloria y que ellos vivían en la esperanza de participar de la gloria de Dios, o sea, de la salvación, a pesar de las adversidades que ellos vivían, ser parte de su gloria y poner fin a las hostilidades, concretamente, hermanos, habla de la salvación, la cual pasa a nuestra vida, la salvación de Dios, en por medio de Cristo, justificados por la fe en Él, pasamos de aquel lado a este lado. Pasamos de vivir en la oscuridad a la luz verdadera, en donde inicia, escuche bien, cuando pasamos de aquel lado a este lado, cuando pasamos de la oscuridad a la luz verdadera, de las tinieblas a su luz admirable, entonces inicia un proceso de santificación de nuestras vidas. Y eso se aplica a todo ser humano. Esto es, el nuevo nacimiento es instantáneo. El gen de Dios, así como vino sobre María, Jesucristo, por el Espíritu Santo, el gen de Dios viene cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, recibimos a Cristo, viene su Espíritu Santo y nos cambia inmediatamente, o sea, totalmente, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra condición de vida. Quita el gen del pecado y metes el gen de Dios, pero la renovación de la mente, la forma de pensar, pues tiene que irse renovando cada día. Eso no es en automático. Pero es necesario empezar a caminar. Acuérdense que para dar el paso 2 y el 3 hay que dar primero el paso 1. Entonces es bien importante iniciar y llegar hasta el fin y no quedarse en el camino y no quedarnos en el intento, hermano. Entonces, punto número 1, fin a las hostilidades. Punto número 2, en fe seremos parte de su gloria. Está hablando de salvación. Punto número 3, sí, instantáneamente nacimos de nuevo, espiritualmente hablando, pero comprendamos el proceso.
Es el punto número 3. Comprendamos el proceso. Hay un proceso que seguir, hermanos. No es inmediatamente la renovación de la mente, el cambio de forma de pensar. Entonces, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a madurar. ¿Cómo Dios nos ayuda a madurar? Leamos Romanos 5:3 al 5. Dice, y no solo esto, o sea, no se queda aquí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En las tribulaciones. ¿Sabes por qué me glorío en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación, pues, me hace paciente, porque soy bien desesperado, porque soy bien atrabancado, como dicen, ¿no? Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, O sea, el estar aún en esperanza contra esperanza, porque la situación se ve difícil, no avergüenza. Y luego viene una frase muy interesante, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿se nos fue dado el Espíritu Santo? Sí. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Las arras de todas las promesas de Dios. O sea, ¿qué son las arras? ¿Qué son las arras? Es una prueba objetiva de que Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo es la prueba esa. Dios está contigo porque te compartió de la tercera persona en la Trinidad. Nos compartió de la tercera persona en la Trinidad. Dios está con nosotros. Y esa es la prueba objetiva que Dios está con nosotros, que nos compartió de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin Dios, sin Cristo, que es uno solo, no podemos pasar o seguir caminando hacia la santidad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y ¿sabes qué? Si tienes esperanza, no importa, no te avergüences. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te comprobó objetivamente que todas sus promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús. Te dio de su Espíritu. Traducción lenguaje actual dice lo siguiente: pero también nos alegra tener que sufrir. ¿A cuánto les alegra el sufrimiento? O sea, mucha gente, no, eso no es de Cristo, es más, yo me voy a pare de sufrir. Entonces, no, si el Señor Jesucristo, mire, es promesa de Dios, es una promesa de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Señor Jesucristo padeció todas las aflicciones y más, con un exponente, sí, mayor que cualquiera que podamos pasar nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. ¿Cómo vamos a soportar el sufrimiento? Sufriendo. Hermanos, brothers and sisters, ¿sabe que cuando pasemos cierta edad, y lo dice la palabra, es promesa de Dios, dice que los últimos días son puras molestias? Ya no te funciona esto, ya ni la cholla nos va a funcionar a veces a lo mejor. Entonces, un alumno me dijo, ¿qué es cholla? Pues la cabeza, pues. Entonces todos sabemos qué es cholla. Bueno, coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, no, hermano, o sea, bueno, no le quiero preguntar a los que tienen más de tantos años, porque a poco, ahora me duele, me duele acá, y se va a agravar, hermanos. Pero va a haber un momento en que, como le dicen, como un hermano allá en Estados Unidos, que se reunía con nosotros y que, pues él era nacido en Estados Unidos, se casó y se emigró a Estados Unidos. Él tuvo un accidente y dice, hermano, ya estoy acostumbrado a vivir con dolor. Todo el día siento dolor, porque se fracturó, ¿cuántos? De todo, la pelvis, las dos piernas, los brazos, todos en un accidente en el freeway. Dice, hermano, ya estoy acostumbrado a vivir con los dolores, ya es algo normal para mí. Bueno,
Es una respuesta a la versión esta que nos está aclarando, porque lo estamos viendo más clarito, la traducción lenguaje actual. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De esto estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. En este proceso, que comienza, que inicia al nacer de nuevo, porque nos arrepentimos y fin a las hostilidades con Dios, en este proceso está involucrado totalmente la Trinidad, ¿sí? La Trinidad. Fíjese bien, si nosotros leemos, ¿quién nos fue dado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lo dio? Dios el Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Así de sencillito. Así lo tenemos. Entonces la Trinidad está completa ahí, está plena y tiene que operar plenamente en nuestra vida. Entonces, la manifestación de Dios por medio de cada forma como Él lo estableció, como Padre, como Redentor y como Ungidor. Así se presenta Dios y nos ayuda a soportar en todos los aspectos todas las cosas que pudieran venir. Esto es, Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es que alcancemos madurez como cristianos, ¿sí? Aunque, fíjese bien, los tiempos, en ese tiempo cuando fue dicho, los tiempos cuando se dijo esto es muy diferente a los tiempos actuales, ¿sí? Esos tiempos eran circunstancias más apremiantes, no como ahora, ¿verdad? Se me ponchó el carro, ay, me enojo, ay, Señor, ¿por qué esta persecución? Se me hace que es la gran tribulación. No, hermano, lo único que estamos sabiendo es que no estamos pasando la prueba, así de sencillito. Y para eso es la prueba, para saber cómo está nuestra fe, cómo está nuestra madurez, ¿sí? Es el proceso que Dios estableció, así de sencillito. Para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento, fíjese, el sufrimiento era la regla más que la excepción. Es la realidad, hermanos. La persecución y poner en peligro la vida era en el diario vivir. Hoy no es así, hermanos. En nuestros días, las filosofías son las que hacen sucumbir a los seres humanos. O sea, las filosofías, viene una ola de pensamiento, viene una modernidad y eso es lo que aparta a la gente de Dios, ¿sí? Aparta a la gente de Dios. Son otras cosas. Ahora, ¿qué son las filosofías? Bueno, las filosofías de este mundo atentan contra los principios de Dios, contra los principios establecidos de Dios. Las filosofías de este mundo rechazan los principios establecidos por Dios. En cuanto a la forma de ser como personas, en cuanto a la forma de ver a la familia, sí, ahorita el mundo quiere destruir la familia, esa es la realidad, y atentan contra lo establecido por Dios. ¿Y sabe qué? Muchos hombres y mujeres están siendo engañados. Y tergiversan todo y cambian, sí, de su manera de pensar por las filosofías que de repente este mundo le hace eco y los cristianos calladitos. Esa es la realidad, hermanos. Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, pero ahora, en este día, tenemos que luchar. ¿Contra qué? Contra las filosofías, hermanos. No era como aquel tiempo. En aquel tiempo era con perseverar su vida, ¿sí? Porque su vida estaba en peligro. Hoy no, hermanos. Esto significa que vamos a experimentar dificultades, ¿sí? En nuestro contexto, muy diferentes a las anteriores. En nuestro diario de vivir vamos a tener y a presentar adversidades. Vamos a tener adversidades, pero ¿sabe qué? Precisamente lo que dice este versículo bíblico que acabamos de leer, o este pasaje bíblico que acabamos de leer, esto significa que experimentar dificultades es la única forma que nos va a llevar a crecer y a madurar.
No hay de otra. Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Ok? Hermanos, otra vez. Otra vez, reitero, la paradoja del cristianismo. La paradoja del cristianismo. La única forma de saber acerca de nuestra fe madura o no es madura es a través de las pruebas, nada más. A través de las adversidades. Pero debemos saber identificar cuándo son adversidades, o sea, que van a llegar sin buscarlas. Una cosa son adversidades sin buscarlas y otra cosa son adversidades que nosotros provocamos. Las que nosotros provocamos no son pruebas, son desobediencias. Mire, le voy a mencionar, lo voy a mencionar un comentario bíblico acerca de esto que estamos leyendo. Dice así el comentario bíblico: nos regocijamos en las tribulaciones, no porque nos guste el dolor que nos causan, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques del mismo Satanás para edificar nuestro carácter. Los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter, profundiza nuestra confianza en Dios y nos da gran seguridad acerca del futuro. Gracias a Dios por estas oportunidades de crecer y por permitirnos enfrentarlas con su fortaleza. Ahora digo, ¿cuántos suscribimos estas frases? ¿O cuántos decimos amén? Pues es la realidad, hermanos. No hay otra forma de saber si estamos o fuimos justificados por la fe, primero que nada porque tenemos paz para con Dios. Y segundo, porque las tribulaciones, las adversidades nos van a dar cuenta de nuestra madurez si estamos caminando. Y es el proceso. Tenemos que padecer circunstancias. Mire, hasta en la misma ciencia se aplica este principio. Prueba, error. Siempre es el principio. Pero se debe de aprender de ello. Porque si no aprendemos de ello, entonces no estamos aprovechando las pruebas. No estamos aprovechando las adversidades. Tienen que hacernos más sabios, tienen que hacernos más dependientes de Dios. Mire, un factor o algo que nos hemos dado cuenta mi esposa y yo y lo comentamos es que cuando viene una prueba, una adversidad, la gente se aleja de Dios. O sea, se los chamaqueó el enemigo. Cuando usted y yo tengamos adversidades, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es correr a Dios y aferrarnos más a Él para que no nos chamaquee el enemigo. Esa es la realidad, ¿ok? Prueba, error, hermanos, pero debemos aprender. Bien. Punto número 4. Escuche bien. Aún siendo enemigos, fuimos reconciliados. O sea, nosotros estamos de espaldas a Dios, nosotros decíamos no quiero nada contigo y el Señor murió por nosotros. Y el Señor entregó su vida por nosotros. Aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ok, Romanos 5:6, Romanos capítulo 6, voy a leerlo de una vez hasta el 11. Dice lo siguiente, escuche bien. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, está refiriendo a que éramos pecadores, está refiriendo que éramos tan débiles que nuestra carne nos manipulaba y nos dejábamos manipular y andamos en la carne, en las pasiones pues de la carne. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, o sea, y pone este ejemplo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno tuviera el atrevimiento de morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea,
Compréndelo. Ahora bien, ya estás en otra condición, ya estamos en otra condición. Sí, gloria a Dios. Bueno, fíjese. Pues mucho más, por eso dice, o sea, imagínate si Cristo murió por ti aún siendo pecador. Pues mucho más, o sea, ahora en esta nueva condición, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en el sacrificio de Cristo, por Él seremos salvos de la ira, o sea, de las consecuencias del pecado, o sea, de la condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ahí aclara. Porque si andamos conforme a la carne, pues no hemos sido justificados por fe. Pero si andamos conforme al Espíritu, hay una prueba objetiva de ¿qué? De que hemos sido justificados por la fe. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Se quitó toda hostilidad, no por Dios, sino de parte de nosotros. O sea, nosotros éramos los enemigos de Dios. Sigue diciendo el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, por medio de Cristo, única y exclusivamente, se puede restablecer esa comunión. No por ninguna filosofía, no por la ley, no porque pertenezco a una religión, no, sino porque pertenezco a Cristo. Esa es la realidad. Únicamente a través de Él se restablece la comunión. El Padre, Dios nuestro Padre Celestial, nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que Él se convirtiera en el puente, para que Él se convirtiera en el único medio por el cual el mundo puede ser salvo. Con todas estas pruebas de amor verdadero, no queda más que vivir eternamente agradecidos con Él. Quienes comprendemos esto, hermanos, ya no andamos batallando con nada. Pero quien no comprende en su corazón con esto que estamos leyendo en la Escritura, seguiremos batallando siempre y pues las hostilidades seguirán. Nosotros éramos débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Alguien tuvo que venir a rescatarnos. Cristo no solo vino en un buen momento de la historia, sino vino en el tiempo exacto, de acuerdo con el plan perfecto del Padre. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de los momentos, de las circunstancias, de la historia, y de ninguna manera ha tenido que cambiar la estrategia o argumentar o parchar su plan perfecto con un plan B. No, toda su voluntad es la misma desde el principio, hermanos. Toda su voluntad es la misma. Siendo aún pecadores, son palabras que debemos meditar en ello. O sea, siendo aún pecadores, o sea, rechazando a Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Hermanos, tenemos que saber esto, no porque éramos buenos, sino porque nos ama. Vino por los impíos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, aunque en realidad pues no había ninguno sano. Pero tenía que hacerlo así, ¿no? Tenía que decirlo así. Cuando no nos sintamos seguros del amor de Dios, recordemos lo siguiente: si Él nos amó cuando éramos rebeldes, imagínense, ¿no nos amará ahora? Pues claro que sí, hermanos, claro que sí. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado, y todos los seres humanos somos pecadores, y aún así Cristo murió por nosotros. Eso es algo que debemos siempre recordar. Acuérdese, el mundo vive separado de Dios. La gente que desea voluntariamente vivir en el pecado tiene hostilidades con Dios, tiene guerra con Dios, está inconforme con Dios, ¿sí?
Y el pecado merece castigo, castigo que está bien descrito también en la palabra de Dios. Y fíjese bien, y en lugar, porque Dios da la oportunidad, el pecado merece castigo, vivir fuera de la voluntad de Dios hay un destino, no fuera de Dios. Y en lugar, porque nos da la oportunidad, y en lugar de castigarnos, en esta vida nos da la oportunidad, por medio de Cristo, reconciliarnos consigo mismo, o sea, con Él mismo. Y Él pagó todo, Él cubrió todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino solamente creer. Y debemos gloriarnos en Dios mediante la fe en Él y en la obra de Cristo. Acuérdese, nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo. Y Cristo va a dar la paz con Dios. La paz con Dios. Pero no la paz interna, sino la paz con Dios. O sea, fuera toda hostilidad. Termino con esto. Resultado de la justificación. Primero que todo, paz con Dios. O sea, fin a las hostilidades. Pero ahí comienza nuevos propósitos en nuestra vida. Inicia nuevos propósitos de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, viene un cambio de mentalidad total y absolutamente. Porque ahora debemos tener la mente de Cristo, porque Él compartió su forma de pensar. Somos ahora en Cristo Jesús parte de todo lo que Él ha dispuesto. Somos partícipes de su gloria, esto es, de todas y cada una de sus bendiciones para hoy y para la eternidad. Y con ello, hermanos, entramos precisamente en un proceso de comprender nuestros propósitos para nuestra vida, o el propósito de Dios para nuestra vida. También comprendemos qué es la vida. Y al saber qué es la vida, aprovechamos cada momento. Mire, una persona que vive fuera de la voluntad de Dios, pierden el tiempo, así de sencillo, pierden el tiempo. Y el tiempo que les queda después de todo el tiempo perdido, lo mal invierten. Así de sencillito, lo mal invierten. Fin, hermanos, yo quiero que pongan atención en esto. Fin de las hostilidades con Dios. Fin de las hostilidades con Dios, ¿sí? Esto es, por fe tenemos paz para con Dios. Tenemos por fe paz para con Dios. Escuche bien, Dios con todo su poder, Dios con toda su majestuosidad. Imagínese, está Dios con todo su poder, Dios con toda su majestuosidad, Dios con todo su ejército, y estamos nosotros de qué lado. Y estamos en guerra, ¿sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero antes estábamos en guerra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Imagínese, podemos imaginar esto. Estamos nosotros ahí como habitantes de este mundo, ahí todos pues apartados de Dios, y viene Dios con toda su majestuosidad, con todo su poder, con todo su ejército, ¿sí? Y nosotros estamos así. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios en Jesucristo? Vuelvo a insistir, Dios con todo su poder, con toda su majestuosidad, Él es el que saca la bandera blanca. Él es el que saca la bandera blanca. Y nosotros, en lugar de decir y jactarnos de que sacó la bandera blanca, quienes comprendemos, ¿sí? Quienes comprendemos el mensaje de Cristo, hermanos, al Él sacar la bandera blanca, nosotros tenemos que salir con las manos arriba, rindiéndonos totalmente a Él,
porque en su gracia no nos destruye. Y es una oportunidad para todos, hermanos. Es una oportunidad para todos. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos, con tan grande acción de misericordia en Jesucristo? Sino salir de cada trinchera con las manos levantadas, reconociendo que aún pudiéndonos destruir, permitió en su amor perdonarnos la vida, rindiéndose Él, poniendo fin a toda hostilidad con su pueblo. ¿Y sabe por qué lo hizo, hermanos? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque simple y sencillamente sabe que no tenemos solución. Por eso lo hizo. Porque simple y sencillamente sabe que no tenemos solución. Por eso lo hizo, por amor. Hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. E iniciamos un proceso de santificación para entonces poder comprender también todas las bendiciones que Él derramó sobre nuestras vidas y toda su misericordia y bondad que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey bendito, porque tú eres el Señor Todopoderoso. Gracias por darnos a comprender, por a través de tu Espíritu Santo revelarnos tu perfecta voluntad, Rey. ¿Quiénes somos nosotros para altercar contigo? ¿Quiénes somos nosotros, Padre? Sino simple y sencillamente personas que no teníamos solución, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos y aún nos jactábamos de nuestra ignorancia. Gracias, Señor, por tu manifestación de amor grandiosa y maravillosa, en donde tú, mi Dios, con toda tu majestuosidad, no nos destruiste, sino nos diste la oportunidad de rendirnos, de reconocer tu grandeza, de reconocer tu amor por cada uno de nosotros, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, ahí está la palabra, ahí está, clarito, hermanos. No nos queda más que al ir comprendiendo esto, pues precisamente ir caminando a madurez, porque la revelación de su palabra tiene que llevarnos también a madurez y más dependencia de Él. ¿Alguna pregunta?